Hace 2 años me encontraba en uno de esos puntos en los que te comienzas a cuestionar ¿qué hago con mi vida? Y bueno, la profundidad de ello es historia. Más bien una historia que con todo este rarito que veréis por aquí, que de cosas profundas hace cortometrajes. Una de las cosas que me ayudó a encontrar un propósito fue la programación. Pero antes de llegar a un punto en el que pudiera decir, vale, la entiendo, porque al final la programación es un mundo extremadamente extenso, pues pasé por las siguientes preguntas. ¿Qué hago o estudio si quiero aprender a programar? ¿Qué aprenderé en aquello que haga? ¿Es verdad eso de que hay altas probabilidades de encontrar un trabajo con la programación? ¿Es complicada la programación? ¿Cómo aprendo a programar? Todas estas preguntas las estaré contestando con detalle a lo largo del vídeo, porque hoy, después de 2 largos años, por fin puedo decir que traigo respuestas. ¿Qué hago o estudio si quiero aprender a programar? Cuando me hice esta pregunta, el mar de opciones era abrumador. ¿Me meto a la universidad, que son 4 años? ¿Un bootcamp intensivo de 3 meses? ¿Un grado superior, que son 2 años? Y si es así, ¿a qué rama de las 3 de informática entro? ¿O busco cursos por internet? Bueno, te diré que no hay una única respuesta correcta. O bueno, al menos una respuesta global correcta. Y sí, he dicho que te iba a dar respuestas. Pero no te voy a mentir. Lo que tienes que hacer en primer lugar es ponerte en tu situación, analizarla y ver qué es lo que más te conviene. En mi caso, yo te voy a estar ayudando poniéndote el ejemplo de mi experiencia. Hace 2 años yo terminé bachiller de Ciencias Tecnológicas y todo apuntaba que tenía que hacer la selectividad o prueba de acceso a la universidad para terminar estando en una carrera. ¿Qué pasa? Que uno de mis hermanos salió de un doble grado universitario y tenía la sensación, por todos los acontecimientos posteriores, que obviaré ahora, de que la balanza entre el tiempo que había invertido en la universidad, que eran 4 años, en el caso de que todo saliera bien, y el provecho que le había sacado, me parecía brutalmente desproporcionado. Además, no me paré de informar en esa época y algo que me molestaba era que muchas opiniones, al menos en el sistema educativo español, tenían en común las siguientes cosas. La mayoría de las clases eran pura teoría, y la teoría solía estar desactualizada. Y espera, yo sé que hace falta saber la teoría, es algo que después agiliza mucho la práctica y los resultados, pero es que estando en un ámbito en el que puedes coger tan fácilmente el ordenador, crear un pequeño prototipo, algún ejercicio práctico e ir explicándolo, no sé, a mí en lo personal no fue una opción que me llamó mucho la atención. Por otro lado, están los bootcamps, que siento que son un poco todo lo contrario. Digo siento porque realmente no lo he experimentado, y solo os hablo desde la sensación que me dan y desde todas las opiniones que he escuchado. Suelen ser cursos de una duración entre 3 y 6 meses, Que para ser honesto, sobre todo si estás empezando, me parece que en ese tiempo debes de tener una capacidad de abstracción de la información excelente y además retener toda esa información en ese pequeño periodo de tiempo. Imagino que hay bootcamps o cursillos así intensivos que una vez que ya tengas una idea podrían estar bien, que sean más especializados y no que literalmente en 3 o 6 meses te enseñen todo lo relacionado con programar, porque es que es imposible. Te pueden enseñar lo básico, ¿vale? Pero programar es algo que se actualiza constantemente como para decirlo así tan a la ligera. Puede que te enseñen algunas nociones, cosas fundamentales, ¿vale? Pero en mi opinión, programar es un aprendizaje que requiere mucho más tiempo, ya no solo por la teoría, sino por todo lo que tienes que practicar para que todas esas cosas se te queden bien. Entonces, ¿qué decidiste? Pues decidí hacer un grado superior de las ramas de informática. Lo decidí así porque encontraba un equilibrio entre un tiempo que me parecía justo para consolidar los aprendizajes y además escuché muy buenos comentarios sobre cómo se empleaban las clases de forma práctica. Y a continuación os comentaré cómo fue realmente. Pero antes, ¿qué rama de grado superior escogí? Escogí desarrollo de aplicaciones multiplataforma y no web, simplemente por el hecho de que me gustaba más la idea de crear software orientado a móviles que a web. ¿Qué aprenderé en aquello que haga? Y no escogí administración de sistemas informáticos en redes, porque es un grado orientado más al hardware y aprender programación de una forma más general, cosa que no encajaba con mi objetivo de aprender a programar en profundidad. Aún así, estos 3 grados comparten tales similitudes que incluso el primer año de grado superior sirve para las 3 por igual, por lo que incluso te podría sacar 2 de estos grados en 3 años, porque el primero convalida para todos. Así que se podría decir que te ahorrarías un año.
que aprenderé en aquello que haga. En este caso, en DAM, el primer año fue enfocado a la base de programar. Y esto está genial, porque yo apoyo la idea de que aprender a programar no se debería de hacer por un lenguaje de programación, ni mucho menos por un framework. Se debería ir a la raíz, a los fundamentos de la lógica computacional, y ya una vez domines esto, entrar más en materia. Muy resumidamente, aprendimos conceptos bases de programación, de lógica de programación, metodologías para desarrollar un proyecto informático, persistencia de datos, gestión de proyectos en sistema de control de versiones, algo que vendrá muy bien para trabajar en un equipo más adelante. Y bueno, sí que nos enfocamos en un lenguaje de programación, que fue Java. Y la verdad que agradezco que haya sido ese, porque siento que es un buen primer lenguaje de programación por el que empezar, debido a que no tiene muchas cosas implícitas como otros. También, por terminar de mencionar, por si a alguien le interesa, sí que se dio un poco de JavaScript, HTML, CSS en la asignatura lenguaje de marca, y algunas otras pequeñas cosas enfocadas a web. Por lo que al final, como veis, el primer año sirve para todas las ramas de informática, porque son cosas comunes. Es verdad que hay altas probabilidades de que termine trabajando. Nuevamente os avisaré que os comento desde mi experiencia. Y esta en un inicio fue el propio director del centro entrando a clase dándonos la bienvenida y diciendo: el 90% de vosotros terminaréis con trabajo al finalizar el curso. Y os digo desde ya que el 90% ese es bastante improbable de que realmente sea así en cualquiera de las circunstancias. 1. Porque bueno, al final es una forma de motivar al alumnado y es algo que se suele decir no solo en esta formación profesional, sino en la mayoría. Y no quiero que esto os desmotive, sino que realmente sepáis a lo que vais. 2. Porque tienes que destacar frente al resto y ser persistente en lo que hagas. Si no, serás uno más entre los aproximadamente 62.000 alumnos que se matriculan al año en estos grados. Y al final, quieras o no, no resultará tan fácil como mínimamente sacarse el curso y ya. Que hey, puede que salga todo redondo y suceda todo así, a la primera. Pero también deberías estar preparado para, como te digo, te toque persistir, echarle más ganas que el resto y tener aptitudes más destacables que los demás. Y te estoy hablando de aptitudes. Conocimientos al final se pueden ir consiguiendo. Aún así, la informática es un sector que, aunque digan que está decayendo con la IA, es literalmente el día a día. Constantemente estamos conectados a programas informáticos. Ahí tienes mi ordenador. ¿Dónde está mi móvil? Ah, está aquí. Así que habrá un hueco para ti. Y si no, pues lo creas. Al final programar es una manera increíble de poder crear. ¿Cómo fue en mi caso? Pues a día de hoy, después de un par de meses largos, un poco menos de la mitad de mi clase, siendo unos 17 aproximadamente, están en un puesto laboral. Pero ya os digo, es muy contextual. Algunos están por contactos, otros porque resultaron haciendo las prácticas en un sitio que los tuvo más en cuenta, otros porque no pararon de enviar currículum hasta que encontraron algún sitio, otros que simplemente decidieron seguir estudiando. Y yo, porque... No. Espera. A ver, Emma, ¿cómo aprendo a programar? Os he comentado algunas de las vías para empezar a coger el camino de aprender a programar. Estas son solo guías. Guías que, por ejemplo, las de cursos escolares te facilitan porque ya tienen una estructura creada. Algo que si te falta disciplina u organización te podrá ayudar a adaptarte al proceso. Pero es que libremente puedes empezar desde ahora. Hay miles de vídeos con contenido totalmente gratuito Que yo mismo he visto y sé lo informativos que son. Incluso yo, en este canal, no se ve muy bien, pero bueno, ya me entendéis. Estaré intentando aportar mi granito de arena. Así que ya es cosa tuya. Simplemente empieza por la vía o vías que quieras. Y un súper consejo extra. En las prácticas de aprendizaje evita el uso de IA. ¿En serio? Porque si no entiendes las bases fundamentales de la programación, la IA, en vez de acelerar tu proceso diciéndole que te haga lo que no te sale, te va a impedir que aprendas. Necesitas tropezar y encontrarte con obstáculos. Y tú mismo debes de darle vueltas al problema. Si no, no vas a desarrollar el pensamiento computacional. Y no vas a adquirir fluidez. No te digo que no utilices la IA. Sería un retraso decirte eso. Solo que sepas cuándo utilizarla. Yo, por ejemplo, mi primer año, que era de las primeras veces que tocaba algo de programación, no utilicé en absoluto la IA. Y eso que estaba comenzando a surgir de forma más popular y útil. Y os puedo asegurar que gracias a esto he podido tener una mejor comprensión de cómo funcionan los programas. Pero Emma, ¿es complicada la programación? Sería absurdo que os dijera que sí o que no. Porque al final, como en todo lo que te propongas a aprender, es dedicarle horas. ¿qué pasa? Que si te gusta, esas horas se te van a pasar volando y las vas a disfrutar, por lo que el proceso de aprendizaje se te va a hacer ameno. En este ámbito lo mejor que puedes hacer es que si te envían a hacer un ejercicio, incluso si no es obligatorio, Lo hagas. y no simplemente te quedes con lo básico de hacer el ejercicio. Experimenta, ya más de lo que se te pide.
haz lo que te gustaría que el pequeño programa que estás creando ahora tuviera. Porque así después te dará igual lo que tengas que crear o que te pidan. Tendrás la experiencia de que libremente pudiste hacer lo que te propusiste. Encabezónate. De forma equilibrada, pero encabezónate, hasta encontrar una solución, hasta corregir un error, hasta programar algo nuevo que ni sabías que podías hacer. Y alágate. Cuando después de horas, no importa cuántas, encuentres un nuevo camino. Incluso si te pierdes. Al final perderse es otra forma de averiguar el camino que no cogerás la próxima vez. Y disfruta, que el resto terminará llegando.